el principio federativo. Proudhon. Capítulo 9. Causas que han retardado la concepción y la realización de las confederaciones. La idea de federación parece tan antigua en la historia como las de monarquía y democracia, tan antigua como la autoridad y la libertad mismas. ¿Cómo había de ser de otra manera? Todo lo que la ley del progreso hace aparecer a la superficie de las sociedades, tiene sus raíces en la misma naturaleza. La civilización camina envuelta en sus principios, y precedida y seguida del cortejo de sus ideas, que van, sin cesar en torno suyo. Fundada en el contrato, expresión solemne de la libertad, la federación no podía dejar de acudir al llamamiento. Más de 12 siglos antes de Jesucristo, se la ve en las tribus hebraicas, separadas las unas de las otras en sus valles, pero unidas, al igual que las tribus ismaelitas, por una especie de pacto fundado en la consanguinidad. Casi en aquel mismo tiempo, aparece en la anfictionía griega, o confederación de las ciudades griegas, impotente, es verdad, para apagar las discordias, y evitar la conquista, o lo que viene a ser lo mismo, la absorción unitaria, pero testimonio de la futura libertad universal, y del futuro derecho de gentes. Ni están aún olvidadas las gloriosas ligas de los pueblos eslavos y germánicos, continuadas hasta nuestros días en las constituciones federales de Suiza y Alemania, y hasta en ese imperio de Austria, compuesto de tantas naciones heterogéneas, pero, por más que se haga, inseparables. Será al fin ese contrato federal el que, constituyéndose poco a poco en gobierno regular, ponga en todas partes término a las contradicciones del empirismo, elimine toda arbitrariedad y funde en un equilibrio indestructible la paz y la justicia. Durante largos siglos, la idea de federación parece como velada y en reserva. La causa de este aplazamiento reside en la incapacidad primitiva de las naciones, y en la necesidad de irlas formando por medio de una vigorosa disciplina. Ahora bien, tal es el papel que por una especie de consejo soberano parece haberse dado al sistema unitario. Era preciso, ante todo, domar y fijar las errantes, indisciplinadas y groseras muchedumbres. Distribuir en grupos las ciudades aisladas y hostiles. Ir formando poco a poco, por vía de autoridad, un derecho común, y establecer en forma de decretos imperiales las leyes del linaje humano. No cabría dar otra significación a esas grandes creaciones políticas de la humanidad, a las cuales sucedieron los imperios de los griegos, los romanos y los francos, la Iglesia cristiana, la rebelión de Lutero, y, por fin, la Revolución Francesa. La federación no podía llenar esa necesidad de educar a los pueblos, primero, porque es la libertad, porque excluye la idea de violencia, descansa en la noción de un contrato sinalagmático, conmutativo, ilimitado, y tiene por objeto garantizar la soberanía y la autonomía a los pueblos que une, y por tanto, a los que en un principio se trataba de tener subyugados hasta que fuesen capaces de obedecer a la razón y gobernarse por sí mismos. Siendo, en una palabra, progresiva la civilización, sería contradictorio suponer que la federación hubiese podido realizarse en los primeros tiempos. Otra causa excluía provisionalmente el principio federativo, la escasa fuerza expansiva de los estados agrupados por constituciones federales. Límites naturales de los estados federativos. Hemos dicho en el capítulo I que la monarquía, por sí, y en virtud de su principio, no conoce límites a su desarrollo, y que otro tanto sucede con la democracia. Esa facultad de expansión ha pasado de los gobiernos simples, o a priori, a los gobiernos mixtos, o de hecho, democracias y aristocracias, imperios democráticos y monarquías constitucionales, gobiernos todos que en este particular han obedecido fielmente a su idea. De aquí los sueños mesiánicos y todos los ensayos de monarquía o república universal. Donde reinan esos sistemas, la absorción no tiene límites. Allí es donde puede decirse que la idea de fronteras naturales es una ficción, o mejor una superchería política. Allí es donde los ríos, las montañas y los mares están considerados, no como límites naturales, sino como obstáculos que debe ir venciendo la libertad de la nación, y la del soberano.
Así lo exige la razón del principio mismo. La facultad de poseer, de acumular, de mandar y de explotar es indefinida. No tiene por límites, sino el universo. El más famoso ejemplo de esa absorción de territorios y pueblos, a pesar de las montañas, los ríos, los bosques, los mares y los desiertos, ha sido el del Imperio Romano, que tenía su centro y su capital en una península, en medio de un mar dilatado, y sus provincias hasta donde podían alcanzar los ejércitos y los agentes del fisco. Todo Estado es por naturaleza anexionista. Nada le detiene en su marcha invasora, como no sea el encuentro de otro Estado, invasor como él, y capaz de defenderse. Los más ardientes apóstoles del principio de las nacionalidades no vacilan en contradecirse, si lo exigen los intereses, y, sobre todo, la seguridad de su patria. ¿Quién de la democracia francesa se habría atrevido a reclamar contra la anexión de Niza y Saboya? No es raro ver hasta las anexiones favorecidas por los anexionados, que hacen de su independencia y de su autonomía un vergonzoso tráfico. No sucede así en el sistema federativo. Aunque muy capaz de defenderse, si le atacan, como han demostrado más de una vez los suizos, toda confederación carece de fuerza para la conquista. Fuera del caso, rarísimo, en que un estado vecino pidiese ser recibido en la confederación, puede decirse que por el mismo hecho de existir, se ha privado de todo engrandecimiento. En virtud del principio que, limitando el pacto federal a la mutua defensa, y a ciertos objetos de utilidad común, garantiza a cada estado su territorio, su soberanía, su constitución y la libertad de sus ciudadanos, y le reserva, por otra parte, más autoridad, más iniciativa y más poder de los que se dé, reduce por sí mismo tanto más el círculo de su acción cuanto más van distando unas de otras las localidades admitidas en la alianza, de tal modo que, de irse engrandeciendo, llegaría pronto a un punto en que el pacto carecería de objeto. Supongamos que uno de los estados de la Confederación abrigase proyectos particulares de conquista, desease anexionarse una ciudad vecina o una provincia contigua a su territorio, quisiera inmiscuirse en los negocios de otro estado. No solamente no podría contar con el apoyo de la Confederación, que le diría que el pacto ha sido exclusivamente celebrado para la mutua defensa y no para el engrandecimiento de ninguno de los estados, sino que hasta se vería detenido en su empresa por la solidaridad federal, que no quiere que todos se expongan a la guerra por ambición de uno solo. De modo que la Confederación es a la vez una garantía para sus propios miembros y para sus vecinos no confederados. Así, al revés de lo que pasa en los demás gobiernos, la idea de una confederación universal es contradictoria. En esto se revela una vez más la superioridad moral del sistema federativo sobre el unitario, sujeto a todos los inconvenientes y a todos los vicios de lo ideal, de lo indefinido, de lo ilimitado, de lo absoluto. La Europa sería demasiado grande para una sola confederación. No podría formar sino una confederación de confederaciones. Con arreglo a esta idea, indicaba en mi última publicación, como el primer paso que se había de dar en la reforma del derecho público europeo, el restablecimiento de las confederaciones italiana, griega, bátava, escandinava y danubiana, preludio de la descentralización de los grandes estados, y, por consecuencia, del desarme general. Recobrarían entonces la libertad todas las naciones, y se realizaría la idea de un equilibrio europeo, previsto por todos los publicistas y hombres de Estado, pero de realización imposible con grandes potencias sometidas a constituciones unitarias. Condenada así a una existencia pacífica y modesta, y no representando en la escena política, sino el papel más oscuro, no es de extrañar que la idea de federación haya permanecido hasta nuestros días como eclipsada por los resplandores de los grandes estados. Hasta nuestros días, las preocupaciones y los abusos han pululado y se han cebado en los estados federales con tanta intensidad como en las monarquías feudales o unitarias. Ha habido preocupaciones de nobleza, privilegios de burguesía, autoridad de la Iglesia, y como resultado de todo, opresión del pueblo y servidumbre del espíritu.
Así que la libertad estaba como metida en una camisa de fuerza, y la civilización hundida en un statu quo invencible. Manteníase la idea federalista inadvertida, incomprensible e impenetrable, ya por una tradición sacramental, como en Alemania, donde la confederación, sinónima de imperio, era una coalición de príncipes absolutos, unos legos, otros eclesiásticos, bajo la sanción de la Iglesia de Roma, ya por la fuerza de las cosas, como en Suiza, donde la confederación se componía de algunos valles, separados unos de otros y protegidos contra el extranjero por cordilleras infranqueables, cuya conquista no habría valido, por cierto, la pena de repetir la empresa de Aníbal. Era una especie de planta política detenida en su medro, que nada ofrecía al pensamiento del filósofo, ningún principio presentaba a los ojos del hombre de Estado, nada dejaba esperar a las masas, y, lejos de ayudar a la revolución en lo más mínimo, esperaba de ella el movimiento y la vida. Es ya un hecho histórico inconcuso que la Revolución Francesa ha puesto la mano en todas las constituciones federales existentes, las ha enmendado, les ha comunicado su propio aliento, les ha dado todo lo mejor que tienen, las ha puesto, en una palabra, en estado de desenvolverse, sin haber hasta ahora recibido de ellas absolutamente nada. Habían sido derrotados los norteamericanos en 20 encuentros, y parecía ya perdida su causa, cuando llegada de los franceses, cambió la faz de los negocios, y en 19 de octubre de 1781, hizo capitular al general inglés Cornwallis. Tras este golpe, Inglaterra consintió en reconocer la independencia de sus colonias, que pudieron ya entonces ocuparse en formular su constitución. Y bien, ¿cuáles eran entonces en política las ideas de los americanos? ¿Cuáles fueron los principios de su gobierno? Un verdadero barullo de privilegios. Un monumento de intolerancia, de exclusión y de arbitrariedad, donde brillaba como una siniestra estrella el espíritu de aristocracia, de reglamentación, de secta y de casta. Una obra que excitó la reprobación general de los publicistas franceses, y les arrancó las más humillantes observaciones para los americanos. Lo poco de verdadero liberalismo que penetró entonces en América fue, podemos decirlo, obra de la Revolución Francesa, que pareció preludiar en tan lejanas playas la renovación del mundo antiguo. La libertad en América ha sido hasta ahora más bien un efecto del individualismo anglosajón, lanzado en aquellas inmensas soledades, que el de sus instituciones y costumbres. Lo ha revelado sobradamente la guerra que hoy sostiene. La revolución es también la que ha arrancado a Suiza del poder de sus viejos prejuicios aristocráticos y burgueses, y ha refundido su confederación. La Constitución de la República Helvético fue ya retocada por primera vez en 1801. Al año siguiente acabaron sus desórdenes, gracias a la mediación del primer cónsul, que habría concluido más tarde con su nacionalidad, si hubiese entrado en sus miras reunirla al imperio. Pero no os quiero, les dijo. De 1814 a 1848, no ha dejado de estar agitada Suiza por sus elementos reaccionarios. Tan confundida estaba allí la idea federativo con la de aristocracia y privilegio. Solo en 1848, en la Constitución del 12 de septiembre, fueron al fin clara y terminantemente sentados los verdaderos principios del sistema federativo. Aun entonces fueron tan poco comprendidos, que se manifestó al punto una tendencia unitaria, que llegó a tener hasta en el seno de la Asamblea Federal sus representantes. En cuanto a la Confederación Germánica, todo el mundo sabe que el edificio antiguo se vino abajo por la mediación del mismo emperador, que no fue muy afortunado en sus planes para restaurarla. En este momento, el sistema de la Confederación Germánica es nuevamente objeto de estudio para los pueblos. Ojalá pueda al fin Alemania salir libre y fuerte de esta nación como de una saludable crisis. En 1789 no estaba aún, por tanto, hecha la prueba del federalismo. No era una idea inconcuso, no tenía nada que deducir de ella el legislador revolucionario. Era preciso que las pocas confederaciones que palpitaban en algunos rincones del viejo y del nuevo mundo, animadas por el espíritu de nuestros tiempos,
aprendiesen a andar y a determinarse. Era preciso que su principio, fecundado por su propio desarrollo, ostentase la riqueza de su organismo. Era al mismo tiempo preciso que bajo el nuevo régimen de la igualdad se hiciese otro nuevo experimento, el último, del sistema unitario. Solo bajo esas condiciones podía argumentar la filosofía, concluir la revolución y, generalizándose la idea, salir al fin la república de su misticismo bajo la forma concreta de una confederación de confederaciones. Los hechos parecen dar hoy nuevo vuelo a las ideas, y podemos, creo, sin presunción ni orgullo, por una parte, arrancar a las masas del pie de sus funestos símbolos, por otra, revelar a los hombres políticos el secreto de haberse engañado en sus previsiones y sus cálculos. Fin del capítulo 9. Causas que han retardado la concepción y la realización de las confederaciones. Capítulo 10. Idealismo político. Eficacia de la garantía federal. Una observación general hay que hacer sobre las ciencias morales y políticas, y es que la dificultad de sus problemas nace principalmente de la manera figurada como la razón primitiva ha concebido los elementos de que se componen. En la imaginación del pueblo, la política, del mismo modo que la moral, es una mitología. Todo es para ella ficción, símbolo, misterio, ídolo. Los filósofos han adoptado luego confiadamente este idealismo como expresión de la realidad, y se han creado con esto muchas y grandes dificultades. El pueblo, en la vaguedad de su pensamiento, se contempla como una gigantesca y misteriosa existencia, y no halla a la verdad en su lenguaje nada que no le afirme en la opinión de su indivisible unidad. Se llama a sí mismo el pueblo, la nación, es decir, la multitud, la masa. Es el verdadero soberano, el legislador, el poder, la dominación, la patria, el Estado. Tiene sus asambleas, sus escrutinios, sus tribunales, sus manifestaciones, sus declaraciones, sus plebiscitos, su legislación directa. Algunas veces sus juicios y sus ejecuciones, sus oráculos, su voz parecida al trueno, la gran voz de Dios. Cuanto más innumerable, irresistible e inmenso se siente, tanto más horror tiene a las divisiones, a las escisiones, a las minorías. Su ideal, su más deleitable sueño, es unidad, identidad, uniformidad, concentración. Maldice como atentatorio contra su majestad todo lo que puede disgregarse, dividir su voluntad, crear en él diversidad, pluralidad, divergencia. Toda mitología supone ídolos, y el pueblo no deja nunca de tenerlos. Como Israel en el desierto, se improvisa dioses cuando nadie se toma el trabajo de dárselos. Tiene sus encarnaciones, sus mesías, sus dioses. Ya lo es el caudillo levantado en alto sobre un escudo, ya el rey glorioso, conquistador y magnífico parecido al sol, ya también el tribuno revolucionario. Clodoveo, Carlomagno, Louis Lafayette, Mirabeau, Garibaldi. ¿Cuántos, para subir al pedestal, no esperan más que un cambio de opinión, un aletazo de la fortuna? El pueblo se muestra hasta celoso por esos ídolos, la mayor parte tan vacíos de ideas, y tan faltos de conciencia como él mismo. No tolera que se los discutan ni se los contradigan, y, sobre todo, no les regatea el poder. No toquéis a sus ungidos, o vais a ser tratado de sacrílego. Llenó el pueblo de sus mitos, y considerándose una colectividad esencialmente indivisa, como había de coger de buenas a primeras la relación que une al individuo con la sociedad. Como, bajo su inspiración, habían de poder dar los hombres de Estado que le representan la verdadera fórmula de gobierno. Donde reina en su cándida sencillez el sufragio universal, se puede asegurar de antemano que todo se hará en el sentido de la indivisión. Siendo el pueblo la colectividad en que está encerrada toda autoridad y todo derecho, el sufragio universal, para ser sincero en sus manifestaciones, deberá ser también indiviso en cuanto quepa, y las elecciones se deberán hacer por lo tanto por provincias.
Ya hubo unitarios, en 1848, que pretendieron hacer de la nación, entre a un solo colegio electoral. De esa elección indivisa sale naturalmente una asamblea indivisa, que delibera y legisla como un solo hombre. Ya que los votos se dividan, la mayoría representa, sin disminución alguna, la unidad nacional. De esa mayoría sale a su vez un gobierno indiviso, que habiendo recibido sus poderes de la nación indivisible, está también llamado a administrar colectiva e indivisamente, sin espíritu de localidad, ni intereses de grupo. Así es como deriva del idealismo popular el sistema de centralización, de imperialismo, de comunismo, de absolutismo, palabras sinónimos. Así es como en el pacto social, tal como lo concibieron Rousseau y los jacobinos, el ciudadano se desprende de su soberanía, y el municipio, el departamento y la provincia, absorbidos sucesivamente en la autoridad central, no son más que agencias puestas bajo la inmediata dirección del ministerio. Las consecuencias no tardan en dejarse sentir. Despojado de toda dignidad, el ciudadano y el municipio, se multiplican las usurpaciones del Estado, y crecen en proporción las cargas del contribuyente. No es ya el gobierno para el pueblo, sino el pueblo para el gobierno. El poder lo invade todo, se apodera de todo, se lo arroga todo para siempre jamás. Guerra y marina, administración, justicia, policía, instrucción pública, obras y reparaciones públicas, bancos, bolsas, crédito, seguros, socorros, ahorros, beneficencia, bosques, canales, ríos, cultos, hacienda, aduanas, comercio, agricultura, industria, transportes. Y coronado todo por una contribución formidable, que arranca a la nación la cuarta parte de su producto bruto. El ciudadano no tiene ya que ocuparse, sino en cumplir allá en su pequeño rincón su pequeña tarea, recibiendo su pequeño salario, educando a su pequeña familia, y confiándose para todo lo demás a la providencia del gobierno. Ante esa disposición de los ánimos, y en medio de potencias hostiles a la revolución, ¿cuál podía ser el pensamiento de los fundadores de 1789, amigos sinceros de la libertad? No atreviéndose a desatar el as del Estado, debían principalmente preocuparse de dos cosas. Primera, de contener al poder, siempre dispuesto a la usurpación. Segunda, de contener al pueblo, siempre dispuesto a dejarse arrastrar por sus tribunos, y a reemplazar las costumbres de la legalidad por las de la omnipotencia. Hasta el día, en efecto, los autores de constituciones, Sieyes, Mirabeau, el Senado de 1814, la Cámara de 1830, la Asamblea de 1848, han creído, no sin motivo, que el punto capital del sistema político era contener el poder central, dejándole, sin embargo, la mayor libertad de acción y la mayor fuerza. Para conseguir este objeto, ¿qué se ha hecho? Se ha empezado, como se ha dicho, dividiendo el poder por categorías de ministerios, y se ha distribuido luego la autoridad legislativa entre la corona y las cámaras, a cuya mayoría se ha subordinado además la elección que el príncipe ha de hacer de sus ministros. Las contribuciones han sido por fin votadas anualmente por las cámaras, que han aprovechado esta ocasión para examinar los actos del gobierno. Mas al paso que se organizaba el parlamento de las cámaras contra los ministros, al paso que se daba a la prerrogativa real por contrapeso la iniciativa de los representantes del pueblo, y a la autoridad de la corona la soberanía de la nación, al paso que se oponían palabras a palabras y ficciones a ficciones, se confiaba al gobierno, sin reserva de ninguna clase, y sin más contrapeso que una vana facultad de censurarle, la prerrogativa de una administración inmensa. Se ponían en sus manos todas las fuerzas del país. Se suprimían para mayor seguridad las libertades locales. Se aniquilaba con frenético celo el espíritu de elección. Se creaba, finalmente, un poder formidable, abrumador, al cual se divertían luego en hacer una guerra de epigramas, como si la realidad fuese sensible a las personalidades. Así, ¿qué sucedía? La oposición acababa por dar al traste con las personas.
caían unos tras otros los ministerios, derribábase una y otra dinastía, levantábase imperio sobre república, y ni dejaba de menguar la libertad ni de crecer el despotismo centralizador. Anónimo. Tal ha sido nuestro progreso desde la victoria de los jacobinos sobre la Gironda. Resultado inevitable todo de un sistema artificial, donde se ponían a un lado la soberanía metafísica y el derecho de crítica, y al otro todas las realidades del patrimonio nacional, todas las fuerzas activas de un gran pueblo. En el sistema federativo no caben tales temores. La autoridad central, más iniciadora que ejecutiva, no posee sino una parte bastante limitada de la administración pública, la concerniente a los servicios federales, y está supeditada a los demás estados, que son dueños absolutos de sí mismos, y gozan para todo lo que respectivamente les atañe de la autoridad más completa, legislativa, ejecutiva y judicial. El poder central está tanto mejor subordinado cuanto que está en manos de una asamblea compuesta de los representantes de los estados, que a su vez son casi siempre miembros de sus respectivos gobiernos, y ejercen por esta razón sobre los actos de la Asamblea Federal una vigilancia escrupulosísima y severa. Para contener a las masas no es menor el embarazo de los publicistas, ni menos ilusorios los medios que emplearon, ni menos funesto el resultado. El pueblo es también uno de los poderes del Estado, el poder cuyas explosiones son más terribles. Tiene este poder también necesidad de contrapeso. Se ha visto obligado a reconocerlo la democracia, puesto que, por no tenerlo, entregado el pueblo a los más peligrosos estímulos, y hecho el Estado blanco de las más formidables insurrecciones, ha caído 2 veces en Francia la República. Se ha creído encontrar un contrapeso a la acción de las masas en 2 instituciones, la una gravosa para el país, y llena de peligros, y la otra penosísima, para la conciencia pública, sin ser menos arriesgada. El ejército permanente, y la limitación del derecho de sufragio. Desde 1848, el sufragio universal es ya ley del Estado. Mas por lo mismo, habiendo crecido en proporción la agitación democrática, ha sido forzoso aumentar el ejército y dar más nervio a la acción militar. De suerte que, para precaverse contra las insurrecciones populares, ha sido necesario, en el sistema de los fundadores de 1789, aumentar la fuerza del poder en el momento mismo en que por otro lado se tomaban contra él graves precauciones. Así las cosas, ¿qué ha de suceder el día en que pueblo y poder se den la mano, sino venirse abajo todos los andamios? Extraño sistema este, en que el pueblo no puede ejercer la soberanía, sin exponerse a destrozar al gobierno, ni el gobierno usar de su prerrogativa, sin ir al absolutismo. El sistema federativo apaga la efervescencia de las masas y pone coto a todas las ambiciones y excitaciones de la demagogia. Es el fin del régimen de plaza pública, de los triunfos de los tribunos, del predominio de las capitales. Haga enhorabuena París dentro de sus murallas las revoluciones que quiera. ¿De qué le han de servir si no la siguen los departamentos, sino la secundan Lyon, Marsella, Tolosa, Burdeos, Nantes, Rouen, Lille, Estrasburgo, Dijon, etc.? Suyos habrán sido los gastos, y ninguno el provecho. La federación viene a ser así la salvación del pueblo. Dividiéndolo, lo salva a la vez de la tiranía de sus pretendidos conductores, y de su propia locura. La Constitución de 1848, quitando, por una parte, al presidente de la República el mando del ejército, y declarándose, por otra, susceptible de reforma y de progreso, había probado de conjurar ese doble riesgo de la usurpación del poder central y la insurrección del pueblo. Pero esa Constitución no decía ni en qué consistía el progreso, ni bajo qué condiciones había de efectuarse. En el sistema que había fundado subsistía siempre la distinción de clases. La burguesía, el pueblo. Demostrólo claramente la discusión del derecho al trabajo, y de la ley de 31 de mayo, que restringió el sufragio. La preocupación por la unidad era entonces más viva que nunca. Dando París el tono, la idea, la voluntad,
a los departamentos. Era fácil ver que en el caso de un conflicto entre el presidente y la asamblea, el pueblo seguiría más a su elegido que a sus representantes. Los sucesos vinieron a confirmar esas previsiones. La jornada de 2 de diciembre ha demostrado lo que valen garantías puramente legales contra un poder que al favor popular une los recursos de la administración, y también su derecho. Mas sí, por ejemplo, al mismo tiempo que se escribió la Constitución Republicana de 1848, se hubiese hecho y puesto en práctica la organización del municipio y del departamento. Si las provincias hubiesen aprendido a vivir de nuevo de su propia vida. Si hubiesen tenido una buena parte del poder ejecutivo. Si la multitud inerte del 2 de diciembre hubiese entrado por algo en el poder, el golpe de Estado habría sido a buen seguro imposible. Limitado el campo de batalla entre el Elíseo y el Palacio Borbón, el alzamiento del poder ejecutivo habría arrastrado, a lo más, la guarnición de París y al personal de los ministerios. No terminaré este párrafo sin citar las palabras de un escritor cuya templanza y profundidad ha podido apreciar el público algunas veces en el Correo del Domingo, de Monsieur Gustave Chaudet, abogado de la Audiencia de París. Servirán para hacer comprender que no se trata aquí de una vana utopía, sino de un sistema actualmente en vigor, cuya idea viva se va diariamente desenvolviendo. El ideal de una confederación sería un pacto de alianza, del cual pudiera decirse que no impone a la soberanía particular de los estados federales, sino restricciones que en manos de la autoridad central pasan a ser un aumento de garantía para la libertad de los ciudadanos, y de protección para su actividad, ya individual, ya colectiva. Por esto solo se comprende la enorme diferencia que existe entre una autoridad federal y un gobierno unitario, por otro nombre, un gobierno que no representa, sino una soberanía. La definición de Monsieur Chaudet es perfectamente exacta. Lo que él llama ideal no es otra cosa que la fórmula dada por la más rigurosa teoría. En la federación, la centralización es parcial, está limitada a ciertos objetos especiales quitados a los cantones, para serle más tarde devueltos. En el gobierno unitario, la centralización es universal, se extiende a todo, y no se desprende jamás de nada. La consecuencia es fácil de prever. En el gobierno unitario, prosigue Monsieur Chaudet, la centralización es una fuerza inmensa puesta a disposición del poder, que viene empleada en muy diversos sentidos, según las diversas voluntades personales que componen el gobierno. Cambiadas las condiciones del poder, cambian las de la centralización. Liberal está hoy con un gobierno liberal, será mañana un formidable instrumento de usurpación, para un poder usurpador, y después de la usurpación un formidable instrumento de despotismo, sin contar que por esto mismo es para el poder una tentación perpetua, para la libertad de los ciudadanos una perpetua amenaza. Dadas estas condiciones, las centralizaciones, propiamente hablando, el desarme de una nación en provecho de un gobierno, y la libertad, está condenada a una incesante lucha con la fuerza. Sucede lo contrario con la centralización federal. Esta, en vez de armar el poder con la fuerza del todo contra la parte, arma la parte de la fuerza del todo contra sus propios abusos. Un cantón suizo que viese mañana amenazadas sus libertades por su gobierno, podía oponerle no solo su fuerza, sino también la de los 22 cantones. No vale esto el sacrificio que del derecho de insurrección hicieron los cantones en su nueva Constitución de 1848, ni reconoce menos el escrito que citó la ley del progreso, que tan esencial es a las constituciones federales, y tan imposible de aplicar bajo una constitución unitaria. La Constitución Federal de 1848 reconoce a los cantones el derecho de revisar y modificar las suyas, pero con dos condiciones. Con la de que se hagan las reformas según las reglas prescritas por cada constitución cantonal, y con la de que constituyan siempre un adelanto, no un retroceso. Quiere que un pueblo modifique su constitución, no para ir hacia atrás, sino para marchar hacia adelante. Dice a los pueblos suizos: si no queréis cambiar vuestras instituciones para aumentar vuestras libertades,
señales de que no sois dignos de las que tenéis. Permaneced guardándolas. Si para aumentar vuestras libertades, señales de que sois dignos de ir adelante. Marchad bajo la protección de toda Suiza. La idea de garantir y asegurar una constitución política casi del mismo modo que se asegura una casa contra incendios, o un campo contra el granizo, es, en efecto, la idea más importante, y por cierto la más original del sistema. Nuestros legisladores de 1791, 1793, 1795, 1799, 1814, 1830 y 1848, no han acertado a invocar en favor de sus constituciones, sino el patriotismo de los ciudadanos y la abnegación de los guardias nacionales. La Constitución del 93 iba hasta el derecho de insurrección y el llamamiento a las armas. La experiencia ha demostrado cuán ilusorias son esas garantías. La Constitución de 1852, en el fondo la misma del Consulado y del Primer Imperio, no está garantizada. Y no seré yo, por cierto, quien lo censure. ¿Qué garantía podría haber contenido estando fuera del contrato federativo? Está todo el secreto en distribuir la nación en provincias independientes, soberanas, o que, al menos, administrándose a sí mismas, dispongan por lo menos de una fuerza, una iniciativa y una influencia suficiente, y en hacer luego que las urnas se garanticen a las otras. Se encuentra una excelente aplicación de estos principios en la organización del ejército suizo. La protección, dice Monsieur Chaudet, aumenta en todas partes. La opresión no constituye en ninguna un peligro. Al pasar al ejército federal, los contingentes cantonales no olvidan el suelo paterno. Lejos de esto, obedecen a la Confederación, solo porque su patria les manda que la sirvan. ¿Cómo han de poder temer los cantones que sus soldados lleguen a ser en ningún tiempo contra ellos instrumentos de una conspiración unitaria? No sucede otro tanto en los demás estados de Europa, donde se separa al soldado de la masa del pueblo, de la que se le extrae, y se le convierte en cuerpo y alma en nombre del gobierno. Domina el mismo espíritu en la Constitución americana, a cuyos autores se puede, sin embargo, acusar de haber multiplicado fuera de medida las atribuciones de la autoridad federal. Las facultades otorgadas al presidente americano son casi tan extensas como las que dio a Luis Napoleón la Constitución de 1848, exceso de atribuciones que no ha dejado de contribuir a la idea de absorción unitaria que apareció primero en los estados del sur, y hoy arrastra a su vez a los del norte. La idea de federación es a buen seguro la más alta a que se haya elevado hasta nuestros días el genio político. Deja muy atrás las constituciones francesas que a despecho de la revolución se han promulgado en estos últimos 60 años. Constituciones cuya corta duración honra tampoco a nuestra patria. Resuelve todas las dificultades que suscita la idea de armonizar la libertad y la autoridad. Con ella no hay ya que temer ni que nos perdamos en el fondo de las antinomias gubernamentales, ni que la plebe se emancipe proclamando una dictadura perpetua, ni que la burguesía manifieste su liberalismo llevando la centralización al extremo, ni que el espíritu público se corrompa por el nefando consorcio de la licencia y el despotismo, ni que el poder vuelva sin cesar a manos de los intrigantes, como los llamaba Robespierre, que la revolución, como Danton decía, esté siempre en poder de los más malvados. La eterna razón queda al fin justificada, el escepticismo vencido. No se acusará ya de nuestros infortunios, ni la imperfecta naturaleza, ni nuestro contradictorio espíritu. La oposición de los principios se presenta al fin como la condición del universal equilibrio. Fin del capítulo 10. Idealismo político. Eficacia de la garantía federal. Capítulo 11. Sanción económica. Federación Agrícola Industrial. Sin embargo, no está dicha la última palabra. Por justa y severa que sea en su lógica la Constitución Federal, por garantías que en su aplicación ofrezca,
no se sostendrá por sí misma mientras no deje de encontrar incesantes causas de disolución en la economía pública. En otros términos, es preciso dar por contrafuerte al derecho político el derecho económico. Si están entregadas al azar y la aventura, la producción y la distribución de la riqueza, si el orden federal no sirve más que para la protección y el amparo de la anarquía mercantil y capitalista, si por efecto de esa falsa anarquía la sociedad permanece dividida en dos clases, la una de propietarios capitalistas empresarios, y la otra de jornaleros, la una de ricos, y la otra de pobres, el edificio político será siempre movedizo. La clase jornalera, la más numerosa y miserable, acabará por no ver en todo, sino un desengaño. Los trabajadores se coligarán a su vez contra los burgueses, y estos, a su vez, contra los trabajadores. Y degenerará la confederación, si el pueblo es el más fuerte, en democracia unitaria. Si triunfa la burguesía, en monarquía constitucional. Para prevenir esa eventualidad de una guerra social se han constituido, como se ha dicho en el capítulo anterior, los gobiernos fuertes, objeto de la admiración de los publicistas, a cuyos ojos no son las confederaciones, sino bicocas incapaces de defender el poder contra las agresiones de las masas, o, lo que es lo mismo, la obra del gobierno contra los derechos del pueblo. Porque, lo repetiré otra vez, no hay que hacerse ilusiones. Todo poder ha sido establecido, toda ciudadela construida y todo ejército organizado, tanto contra lo de dentro como contra lo de fuera. Si el Estado tiene por objeto hacerse dueño de la sociedad, y el pueblo está destinado a servir de instrumento a sus empresas, preciso es reconocerlo, el sistema federal no es comparable con el unitario. En él, ni el poder central a causa de su dependencia, ni la multitud a causa de su división, pueden nada contra la libertad pública. Los suizos, después de haber vencido a Carlos el Temerario, fueron durante mucho tiempo el primer poder militar de Europa. Mas como formaban una confederación, aunque capaz de defender, contra el extranjero, como se ha visto, inhábil para la conquista y los golpes de Estado, han sido una república pacífica, el más inofensivo, y el menos emprendedor de los pueblos. La Confederación Germánica ha tenido también bajo el nombre de imperio sus siglos de gloria. Pero como el poder imperial carecía de centro y de fijeza, la Confederación ha sido destrozada y dislocada, y la nacionalidad puesta en grave peligro. La Confederación de los Países Bajos se ha disuelto a su vez al contacto de las potencias centralizadas. Es inútil mencionar la Confederación Italiana. Sí, de seguro, si la civilización, si la economía de las sociedades debiese permanecer en el statu quo antiguo, valdría más para los pueblos la unidad imperial que la federación. Todo, empero, anuncia que los tiempos han cambiado, y que tras la revolución de las ideas, ha de venir como su consecuencia legítima la de los intereses. El siglo XX abrirá la era de las federaciones, o la humanidad comenzará de nuevo un purgatorio de 1000 años. El verdadero problema que hay que resolver no es en realidad el político, sino el económico. Por su solución, nos proponíamos en 1848, mis amigos y yo, continuar la obra revolucionaria de febrero. La democracia estaba en el poder. El gobierno provisional no tenía más que obrar para salir airoso. Hecha la revolución en la esfera del trabajo y de la riqueza, no había de costar nada realizarla después en el gobierno. La centralización, que habría sido necesario destruir más tarde, habría sido por de pronto de poderosa ayuda. Nadie, por otra parte, en aquella época, como no sea el que escribe estas líneas, y se había declarado anarquista ya en 1840, pensaba en atacar la unidad ni en pedir la federación. Las preocupaciones democráticas hicieron que se siguiese otro camino. Los políticos de la antigua escuela sostuvieron y sostienen todavía que la verdadera marcha que hay que seguir en materia de revolución social es empezar por el gobierno y ocuparse después a su sabor de la propiedad y del trabajo. Negándose así la democracia, después de haber suplantado la clase media y arrojado a los reyes, sucedió lo que no podía menos de suceder.
vino el imperio a imponer silencio a esos charlatanes sin plan. Después de lo cual, se ha hecho la revolución económica en sentido inverso de las aspiraciones de 1848, y la libertad ha corrido grandes peligros. Se comprenderá que no voy, a propósito de federación, a presentar el cuadro de las ciencias económicas, ni a manifestar al pormenor todo lo que debiera hacerse en este orden de ideas. Diré simplemente que el gobierno federativo, después de haber reformado el orden político, ha de emprender necesariamente, para completar su obra, una serie de reformas en el orden económico. He aquí, en pocas palabras, en qué consisten estas reformas. Del mismo modo que, desde el punto de vista político, pueden confederarse dos o más estados independientes, para garantirse mutuamente la integridad de sus territorios, o para la protección de sus libertades. Bajo el punto de vista económico cabe confederarse, ya para la protección recíproca del comercio y de la industria, que es la que se llama unión aduanera, ya para la construcción y conservación de las vías de transporte, caminos, canales, ferrocarriles, ya para la organización del crédito, de los seguros, etc. El objeto de esas confederaciones particulares es sustraer a los ciudadanos de los estados contratantes a la explotación capitalista y bancocrática, tanto de dentro como de fuera. Forman por su conjunto, en oposición, el feudalismo económico que hoy domina, lo que llamaré federación agrícola industrial. No desenvolveré este asunto desde ningún punto de vista. Sobrado sabrá lo que quiero decir el público que sigue hace 15 años el curso de mis trabajos. El feudalismo mercantil e industrial se propone consagrar por medio del monopolio de los servicios públicos, del privilegio de la instrucción, de la extremada división del trabajo, del interés de los capitales, de la desigualdad del impuesto, la degradación política de las masas, la servidumbre económica, o el salario. En una palabra, la desigualdad de condiciones y de fortunas. La Federación Agrícola Industrial, por el contrario, tiende a acercarse cada día más a la igualdad por medio de la organización de los servicios públicos hechos al más bajo precio posible por otras manos que las del Estado, por medio de la reciprocidad del crédito y de los seguros, por medio de la garantía de la instrucción y del trabajo, por medio de una combinación industrial que permita a cada trabajador pasar de simple peón a industrial y artista, de jornalero a maestro. Es evidente que una revolución de esta índole no puede ser obra ni de una monarquía burguesa ni de una democracia unitaria. Lo puede ser tan solo de una federación. No resulta del contrato unilateral, o de beneficencia, no de instituciones de caridad, sino del contrato sinalagmático y conmutativo. Considerada en sí misma, la idea de una federación industrial que venga a servir de complemento y sanción a la política está ostensiblemente confirmada por los principios de la economía política. Es la aplicación en su más alta escala de los principios de reciprocidad, de división del trabajo, y de solidaridad económica, principios que resultarían entonces convertidos en leyes del Estado por la voluntad del pueblo. Enhorabuena que el trabajo permanezca libre. Enhorabuena que se abstenga de tocarlo el poder, que le es más funesto que el comunismo. Pero las industrias son hermanas, son las unas parte de las otras, no sufre una sin que las demás no sufran. Fedérense, pues, no para absorberse y confundirse, sino para garantirse mutuamente las condiciones de prosperidad que les son comunes, y no pueden constituir el monopolio de ninguna. Celebrando un pacto tal, no atentarán contra su libertad. No harán sino darle más certidumbre y fuerza. Sucederá con ellas lo que en el Estado con los poderes, y en los seres animados con sus órganos, cuya separación es precisamente lo que constituye su poder y su armonía. Así, cosa admirable, la zoología, la economía y la política están aquí de acuerdo para decimos. La primera, que el animal más perfecto, el que está mejor servido por sus órganos, y, por consiguiente, el más activo, el más inteligente, y mejor constituido para dominar a los otros, es aquel cuyas facultades, y cuyos miembros estén más especializados, más seriados, más coordinados. La segunda, que la sociedad más productiva,
más rica, más preservada de la hipertrofia y del pauperismo. Es aquella en que el trabajo está mejor dividido, la competencia es más completa, el cambio más leal, la circulación más regular, el salario más justo, la propiedad más igual, y las industrias todas están mejor garantidas las unas por las otras. La tercera, por fin, que el gobierno más libre y más moral es aquel en que los poderes están mejor divididos, la administración mejor distribuida, la independencia de los grupos más respetada, las autoridades provinciales, las cantonales, las municipales, mejor servidas por la autoridad central, en una palabra, el gobierno federativo. Así, del mismo modo que el principio monárquico, o de autoridad, tiene por primer corolario la asimilación o la incorporación de los grupos que se van agregando en otros términos, la centralización administrativa, lo que podría aún llamarse la comunidad de la familia política. Por segundo corolario, la indivisión del poder, por otro nombre, el absolutismo. Por tercer corolario, el feudalismo territorial e industrial. El principio federativo, liberal por excelencia, tiene por primer corolario la independencia administrativa de las localidades reunidas. Por segundo, la separación de los poderes en cada uno de los estados soberanos. Por tercero, la federación agrícola industrial. En una república asentada sobre tales cimientos se puede decir que la libertad está elevada a su tercera potencia y la autoridad reducida a su raíz cúbica. La primera, en efecto, crece con el Estado. Es decir, se multiplica a medida que aumenta el número de los pueblos confederados. La segunda, subordinada de grado en grado, no aparece en su plenitud, sino en el seno de la familia, donde está aún templada por el amor conyugal y el paterno. Necesitábase indudablemente, para adquirir el conocimiento de esas grandes leyes, de una larga y dolorosa experiencia. Necesitábase quizá también, antes que llegara a la libertad, que pasara nuestra especie por las horcas caudinas de la servidumbre. A cada edad, su idea. A cada época, sus instituciones. Pero ha llegado la hora. La Europa entera pide a grandes voces la paz y el desarme. Y como si nos estuviese reservada la gloria de tan gran beneficio, vuelve todo el mundo los ojos a Francia, y espera de nuestra nación la señal de la felicidad común. Los príncipes y los reyes, tomados al pie de la letra, son ya de otros tiempos. Los hemos constitucionalizado, y se acerca el día en que no sean, sino presidentes federales. Habrán concluido entonces las aristocracias, las democracias, y todas las cracias posibles, verdaderas gangrenas de las naciones, espantajos de la libertad. Tiene ni siquiera idea de la libertad esa democracia que se llama liberal y anatematiza el federalismo y el socialismo, como lo hicieron en 1793 sus padres. Pero el periodo de prueba debe tener un término. Empezamos a razonar ya sobre el pacto federal. No creo que sea esperar mucho de la estupidez de la presente generación pensar que al primer cataclismo que la barra, ha de volver a reinar en el mundo la justicia. En cuanto a mí, cuya palabra ha tratado de ahogar cierta parte de la prensa, ya por medio de un calculado silencio, ya desfigurando mis ideas, e injuriándome, sé bien que puedo dirigir a mis adversarios el siguiente reto. Todas mis ideas económicas, elaboradas durante 20 años, están resumidas en esas tres palabras. Federación Agrícola Industrial. Todas mis miras políticas, en una fórmula parecida. Federación política, o descentralización. Y como yo, no hago de mis ideas un instrumento de partido ni un medio de ambición personal, todas mis esperanzas para lo presente y lo futuro están también resumidas en este tercer término, corolario de los dos anteriores. Federación progresiva. Desafío a quien quiera que sea a que haga una profesión de fe más limpia, de mayor alcance y de más templanza. Voy más allá. Desafío a todo amigo de la libertad y del derecho a que la rechace. Fin del capítulo 11. Sanción económica. Federación Agrícola Industrial. Fin del principio federativo de Proudhon.